¿Qué tal, familia? Espero que estéis todos muy pero que muy bien. Como siempre, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de trucos, consejos sobre el pulido. Ojo, sobre el pulido, nada de abrillantado, que ya hablaremos de ese tema. Y si queréis saber cómo pasamos de un acabado como este, donde vemos que todo está granulado, según se ven las luces, a un acabado así, ¿vale? Donde el corte es totalmente recto, no te pierdas este vídeo. Vamos a poner la intro y comenzamos. Nos ponemos con ello. Vamos a romper el falso mito que siempre escucho de que cuando pules un coche le tienes que estar dando cera cada cierto tiempo, y eso no es por otra cosa que porque se hace el pulido mal. El pulido tiene unos pasos, hay que hacer unos cortes. Fijaros, a ver si puedo enfocar, fijaros cómo brilla esta puerta, ¿vale? El pulido tiene que hacerse con unos cortes para que quede bien, para que quede todo recto y para que el brillo no te baje. Ahora cogeremos la pizarra y os voy a ir explicando cómo se tiene que hacer. Pero antes me voy a colocar una puerta aquí y os enseño cómo vamos dando los diferentes pasos de lijado. Voy a hacer varios cortes de lijado para que veáis la diferencia de un paso a otro y así lo vais a entender perfectamente. Una vez tengo la puerta aquí arriba, os explico para que veáis. El acabado es bastante irregular. Fijaros el foco, fijaros por aquí, ¿vale? Contra más abajo peor está. Tiene muchas motitas y demás. Y es lo que vamos a dejar completamente recto, ¿vale? Como sabéis, yo tiré aquí muchísima pintura, tiré muchísimo barniz, sabiendo que iba a bajar. Eso lo tenéis explicado en otros vídeos. Y ahora os voy a enseñar cómo corregir ese barniz y dejarlo completamente recto, como habéis visto en esta puerta, que ya la tengo por aquí. Los pasos que tengo que dar son los siguientes. Tengo aquí tacos para lijar, tengo lija de 1500 al agua, después paso a 2000, después doy un salto hacia atrás, ¿vale? Esto es una 1500 en seco que le voy a dar para emparejar todos los arañazos de estas lijas. Y aquí ya tengo los trizados. Estamos con el de 2000, este es 3000, 4000, 6000... y pasamos a pulimento, pero os lo voy a hacer todo detallado para que lo veáis. Os voy a ir lijando por trozos para que veáis la lija de 1000, 1500, 2000, etcétera, hasta ver el último trozo que va a ser totalmente acabado. He dado un poquito con la lija de 1000 y este paso es súper importante porque tiene que quedar todo matizado como está por aquí. ¿Veis lo que pasa por aquí? Aquí vemos trocitos de brillo, eso quiere decir que hay hoyitos, que la lija no llega porque la lija es recta, fijaros aquí, ¿vale? Que la lija es recta y no lo ha matizado del todo, ¿vale? Aquí había como una mota que también la vamos a quitar. Entonces, mira, fijaros por aquí que tampoco le he dado mucho, como ya hay brillo, ¿vale? Hay brillo, aquí está un poquito tocado, que se cortan lo que son las puntas de los burtitos que hay, los micro burtitos que hay, y tenemos que ir lijando. Veis por aquí que todavía hay brillo, ¿vale? Por esta zona ya no hay. Tenemos que ir lijando hasta que quede todo completamente satinado y que no tenga puntitos de brillo debajo. Ahí quiere decir que el barniz está completamente cortado y completamente recto.
Y ahora sí, como puedes ver, no hay nada de brillo. Eso quiere decir, como he dicho antes, que tenemos el barniz completamente recto, ya que lo hemos lijado con taco y el taco no engaña. Si tiras el taco lo más largo posible siempre, ya lo estoy mojando por aquí, lo más largo posible siempre, y lo que haremos es que lo emparejamos y lo dejamos completamente recto. Pero como puedes ver, la lija de mil arañas deja unos micros arañacitos que luego os explicaré en la pizarra y entenderéis el por qué se hacen y cómo quitarlos. Ahora voy a marcar aquí, por ejemplo, y voy a poner aquí 1000. Voy a dejar este trozo con lija de 1000 y voy a dar de aquí hacia allí a toda la pieza 2000. Luego dejaré otro trozo de aquí de 2000 y voy a dar 3000, así sucesivamente, para, como digo, que veáis el corte de cada lija después en un plano general que haremos. Bien, quiero enseñaros todos los pasos que le hemos dado. Como habéis visto, aquí hay 1000, aquí hay 1000 y 2000, aquí hay 1000, 2000, 1500, aquí sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos todos los pasos hechos y contra más hacia aquí es un paso menos. O sea, si os fijáis aquí, esto es lo que debería de ser el foco de luz. A ver, os lo pongo por aquí para que lo veáis y lo podáis seguir. Aquí está pulido acabado, lija de 6000, que brilla pero un poco menos. Aquí está más matizado, más matizado, más matizado, y contra más hacia aquí, más matizado. ¿Qué pasa? Si no seguimos todos estos pasos, si por ejemplo pasamos de 2000 a 4000, ahí el arañazo se nos queda muy hondo y el pulimento nunca lo va a llegar a tapar. O sea, se quedarían los piquitos. ¿Qué pasa? Que los pulimentos suelen ser aceitosos, ese arañazo te lo va a tapar, pero con el tiempo la cera del arañazo se va a ir y es lo que se queda luego mate. Mejor pasamos a la pizarra y os lo explico. Para empezar, vamos a partir de la base de que todas las lijas arañan. Las de grano gordo arañan más, las de grano fino arañan menos. Pero siempre, si tienes una superficie lisa, hace un piquito de arañazo, bueno, muchos piquitos, ¿vale? Hace la lija. Y esto, por ejemplo, son los arañazos que veíamos en la lija de 1000. Unos micro arañacitos que se van quedando marcados. ¿Con esto qué ocurre? Imagina que damos pulimento, cambio de retulador a rojo para que lo entendáis, y siempre tenéis que tener en cuenta de que esto es microscópico, ¿vale? Que son micras lo que tenemos aquí. Imagina que damos pulimento. Los pulimentos traen cera y van a crear una capita de cera. Esta capita de cera se mete en el arañazo y el pulimento, el acabado lo ves perfecto. ¿Qué ocurre con esto? Con el tiempo, con los lavados y demás, el pulimento va bajando, va desapareciendo y te vuelven
a salir los arañazos, tienes lo mismo que tenías antes. Y es ahí cuando, por ejemplo, escucho que la gente dice que los pulimentos no funcionan, que pulir un coche le tienes que estar dando cada cierto tiempo, porque se hace mal. No puedes dar un grano gordo o no puedes utilizar un pulimento que tenga mucha cera porque te tapará, te engañará a la vista y tendrás un falso pulido que con el tiempo se te van a volver a marcar todos los arañazos y tendrás que volver a dar pulido, o como dice mucha gente, que lo tienen que volver a encerar, porque al dar cera vuelves a tapar todos los arañazos por otra temporada. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Te voy a enseñar a pulir como se tiene que pulir para que el pulimento o para que el pulido sea duradero y no tengas que estar dando cera durante tanto tiempo. Hemos quedado con que este arañazo que nos ha quedado aquí, este pico que nos queda hacia abajo, es de la lija de 1000. ¿Por qué vamos cambiando gradualmente el paso de lija? Bueno, todo esto tienes que tener en cuenta que si la chapa está aquí, ¿vale? Bueno, esto sería la chapa, esto sería el color del coche y todo esto sería barniz, que por eso barnicé el coche tantas veces, para tener una buena capa que me permitiera trabajar sin problema de comerme la capita de pintura. A lo que vamos, una vez que lo tengo con lija de 1000, paso la lija de 2000, que corta otro poquito de barniz del que tenemos y vuelve a hacer pico para abajo, pero lo hace menos profundo que la de 1000, ¿vale? Todos estos piquitos la lija de 2000 y toda esta capa de aquí arriba ya nos desaparece, quedándose estos piquitos hacia abajo, ¿vale? A ver cómo puedo ir borrando. Todos estos picos nos van quedando, para que lo entendáis. Todos estos arañacitos nos van quedando con la lija de 2000. ¿Qué volvemos a hacer? Damos con otro paso, que sería un trizat de 3000, que vuelve a comer, ¿vale? Y ya hace los picos cada vez más pequeñitos, ¿vale? Todos los piquitos que nos van quedando cada vez son más pequeñitos hacia abajo. Vuelvo a borrar por aquí, a ver si así lo vamos entendiendo. Y ya tenemos los arañazos muy pequeñitos. Volvemos a lijar, en este caso 4000, que vuelve a arañar, pero ya araña muy poquito, ¿vale? Va haciendo unos piquitos hacia abajo. Cada vez lo hago peor, pero bueno, ya me vais entendiendo. Va haciendo unos piquitos hacia abajo, pero cada vez son más minúsculos, ¿vale? Y si os fijáis, aquí todavía tenemos el pico de 1000. Pasamos la 6000, que vuelve a comer y ya casi no hace picos ninguno. Y hemos comido otro poquito de barniz, pero ya no tenemos arañazos. Y una vez lo tenemos todo ya recto, completamente recto y sin arañazos, es cuando nos toca abrillantar, que ya, o sea, pulir y abrillantar. Y esta capa que está completamente recta, que la hemos ido comiendo gradualmente con lija, esa capa cuando la pules no se te va a bajar el brillo nunca, porque no hay ningún pico de arañazo hacia abajo que después escupa la cera y se nos quede al aire libre, y es lo que se nos hace que veamos el coche matizado. ¿Qué problema tenemos? ¿O cómo lo hace mal la gente que me dice que le baja el pulido? Si tú tienes un arañazo, lo ponemos exagerado, de 1000, ¿vale? De una lija de 1000, ahora no pinta. Y tú pasas a 6000, el 6000 te va a comer unos piquitos aquí, pero muy pequeños. Entonces no hace, ha dejado de pintar el boli. Los piquitos tan pequeños que nos va a hacer la 6000, el pico de 1000 no lo cubre, se nos va a quedar aquí. Por eso, como dije antes, tú das pulimento, ¿vale? Os lo marco con el rojo. Tú das tu capita de pulimento, el pulimento entra aquí, pero una vez evapora, con el tiempo se va y se nos vuelve a quedar al aire libre. Y ahora es cuando algunos estaréis pensando, el acabado que yo estoy dando, se me va a ir el pulimento con el tiempo y me va a demostrar lo que hay debajo. Pero para eso tengo un truco que os voy a contar a lo largo de este vídeo. Ahora creo que entenderéis esto mejor. Aquí tenemos 1000, que se ven los arañacillos por aquí. Es que no sé si el móvil lo llegará a enfocar. Se ven los arañacillos, la de 2000 que nos quitan los de 1000. Y aquí, esto era en agua, aquí pasé a seco para dejarlo todo lo más plano posible y que me quite arañazos de estas dos lijas. Y diréis, ¿por qué no da desde el principio con 1500? Pues porque el disco de la máquina de lijar no me empareja igual que un taco. Entonces prefiero el taco para lo más gordo y ya después empezar de aquí como si empezáramos desde cero, gradualmente. 1500, que ya apenas se notan arañacitos de los largos. Sería más que nada el caracolillo que deja la máquina. Aquí ya tenemos 2000, ¿vale? Aquí empezamos con agua otra vez. Fijaros que ya aquí empieza a reflejar el foco. Aquí no refleja nada.
aquí sí, 2000, 3000, que ya se va viendo el foco más, aquí no se ve, aquí ya se va viendo algo, 4000 que se empieza a ver mejor, 6000 que casi parece que esté pulido y ya entramos en lo que es el pulimento final. Creo que es la mejor manera de que entendáis cómo va esto gradualmente. En el momento que te saltes un paso, como digo, el pulido se te fastidia entero. Luego hay gente que me dice que le han pulido el coche en 2 días. Perdona que os diga, y no quiero ofender a nadie, pero eso no son pulidos, esos son abrillantados. Eso pasa, lo que comentábamos en la pizarra, con el pulimento que rellena arañazos. Tú puedes dar un abrillantado con un pulimento que es bastante aceitoso, con bastante cera, te tapará todos los arañazos, pero claro, al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas a tener que volver a pulir de nuevo. Eso para mí no es pulir. Pulir es cortar el barniz y tratarlo, corregirlo hasta llegar a este acabado que tienes aquí, que se ve el foco completamente recto, completamente redondo. Ahora, por supuesto, esto no lo puedo dejar así que voy a coger, voy a lijar todos los pasos a toda la pieza entera y voy a dar pulimento y os voy a enseñar el truquito que os digo para saber si el pulido está bien hecho y si se os va a bajar con el tiempo o no, quitando lo que es la cera del pulimento antes de seguir dándole manos y manos de acabado. Llegados a este punto ya tenemos una manita de pulimento dado y tenemos un brillo espectacular, al igual que el corte. Fijaros que el corte, en lo que es el foco, está completamente recto. Pero aquí es donde está el truco más importante a la hora de pulir. Os voy a mostrar que aun pareciendo que está perfecto, no lo está. Fijaros, si rocío, a ver que coja un foco para que lo veáis bien. Si rocío con un poquito de líquido y le doy, a ver cómo lo puedo coger, que no lo podía hacer con una mano. Ya le he dado con alcohol isopropílico, que es el detalle de todo esto, es la clave de todo esto. Yo lo tengo echado en este bote, pero es alcohol isopropílico. Y cuando le da, empiezan a aparecer como microarañazos, ¿veis? Alrededor del foco. Hay como, mira, fijaros ahí, ¿veis? Como hay como unos microarañazos que salen. A esto es a lo que me refería cuando digo que el pulimento, la cera del pulimento se te mete en los arañazos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir puliendo, le he dado solo una mano, le voy a dar una segunda, vuelvo a limpiar con alcohol isopropílico, le doy una tercera, vuelvo a limpiar, hasta que llega el momento en el que limpias y el foco, digamos que está completamente perfecto, el corte es perfecto. Eso quiere decir que el pulimento nunca te va a bajar el brillo. O sea, para que lo entendáis, el alcohol isopropílico es como si el coche se hubiera tirado al sol 1 mes, 2 meses o lo hubieran lavado 30 veces. Lo que hace es sacarte todo el pulimento y toda la cera de todo lo que es la pieza. Así que te muestra cómo realmente está pulida. Ahora entenderéis cuando digo que hay gente que pule, la cera le tapa, se cree que está perfecto y me dice que al mes o a los 2 meses tienes que volver a pulir. Eso es porque no está bien pulido. El truco para esto: pules, alcohol isopropílico, vuelves a pulir, alcohol isopropílico y así hasta que llega el momento en que limpias y el pulido está perfecto. Ahí ya le das tu capita última de pulimento y ya lo puedes dejar, que eso te va a aguantar muchísimo. Como veis, en este caso ya no utilizo pulimento, solo le rocío agua a la esponja de lana, que debido a todo el pulimento que tiene de antes, pues nos va a servir para ir dejando cada vez un mejor acabado, y esto hace que el acabado sea bastante más fino. Otro factor que influye para no echar más pulimento, solo mojando la esponja, es que si echamos ya demasiado, la lana lo que hace es patinar encima del barniz. Y es muy importante que la lana esté en contacto con el barniz, que solo tenga una capita muy fina de pulimento por medio para que pula como se tiene que pulir. De la otra forma, solo patinarás encima de pulimento y tardarás muchísimo más en conseguir un buen acabado.
para que veáis la diferencia a lo que me refiero, os he dado a este trozo de aquí ya con alcohol isopropílico, lo he limpiado todo. Por aquí no, por aquí todavía tiene cera del pulimento, que os la voy a quitar ahora mismo. A ver si puedo con una mano. Vale, aquí veis que el corte está bien, que está perfecto. Vale, tiene cera hasta aquí y de aquí para acá ya no tiene cera. Incluso voy a volver a darle y os lo voy a limpiar para que veáis que ya brilla igual que donde tiene cera. Y así es como el pulido os va a durar muchísimo tiempo y no os va a dar problemas. Voy a terminarlo, le voy a terminar este trocito y me voy a poner con el techo para que veáis cómo queda en un espacio más grande. Por cierto, quiero que veáis lo que tenemos por aquí. Acabamos de montar este Mercedes, fijaros la bajada tan bestial que tiene con llanta 16. Imaginaros cuando meta 18 y 19 dónde le va a llegar la llanta hacia arriba. De nuestra marca Airbag Suspensión tenemos para todos los coches y si no la tenemos, te la fabricamos. Bueno, mirad, aquí he arañado de más para mostraros lo que pasa con el pulimento, ¿vale? Con la cera. Parece que está totalmente pulido, pero si damos con alcohol isopropílico, como hemos estado hablando todo este tiempo, y de verdad limpiamos, fijaros cómo ha bajado lo que es el brillo. Por aquí está más brillante, aquí donde he dado está más matizado. Esto es lo que ocurre cuando el pulido no está bien hecho. Así que tenemos que ir dando manos y manos. Fijaros que se ve el cerco perfecto. A ver si enfoca, ¿vale? Cómo se nota donde hemos limpiado
y donde hemos hecho el cerco que se ve más mate, cuando parecía que con la cera del pulimento estaba totalmente acabado. A esto es a lo que me refería durante todo este vídeo. Aquí parece que hay como un agua, pero esto es el corte del techo que llega a tapar hasta aquí, ¿vale? Y no lo quise repasar porque me daba miedo, como dije en otro vídeo, de cuando apretara el techo que se moviera y me moviera aquí. Así que este corte que tenemos aquí es donde asienta el techo. No os preocupéis por eso, que sé que algunos estaréis viendo la luz y estaréis diciendo que eso está mal. Pero bueno, voy a cambiar a la boina más grande porque el techo es demasiado grande y me va a hacer mucho más rápido. Y no os lo he enseñado, pero el pulimento es Farecla, a ver si enfoca, el G360 que pone por aquí, a ver si lo veo, a ver ahora. ¿Ve? Pone por aquí que no necesita lija de 3000 porque tiene un corte muy abrasivo. Para mí es el mejor pulimento de corte que existe en el mercado. Así que lo dicho, voy a cambiar a la boina de lana y voy a darle a todo esto. Ya seguramente os lo enseñe acabado para no entreteneros más, porque creo que es bastante aburrido ver a alguien con una pulidora tanto tiempo. Así que os lo muestro así, damos un chasquido y así ya lo tendríamos todo pulido y os he ahorrado muchísimas horas de vídeo. Fijaos lo que os comentaba, aquí parece que hay algo, pero claro, esto es muy blando, aquí ya está más duro, pero aquí está muy blando y el techo solar llega hasta aquí. Le pasa lo mismo que os comentaba antes, que pasaba aquí delante. A ver si lo cojo, veis por aquí, parece que hay algo, pero cuando montamos el parabrisas delantero del techo solar, a ver si lo puedo enganchar allí, veis, ya llega hasta ahí y queda todo perfecto. Es lo que os he dicho siempre, enderecé todo el techo con todos los componentes puestos. Si os fijáis por aquí hace algo raro también, o aquí ha pegado a los tornillos de la vaca. Puse todos los componentes para que la vaca llevara todo el techo a su sitio, puse derivabrisa, puse techo solar y después enderecé porque me daba miedo a enderezarlo con todo quitado y que cuando atornillara se hundiera de aquí y me hiciera algo raro por aquí. Pero así ahora parece que se ve perfecto. Y una vez ya te he enseñado cómo lo hago yo, esto es muy importante, cómo lo hago yo. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer así. Seguro que tú que me estás viendo dirás que hay otra forma mejor de hacerlo. La mía es esta, no me falla. Y te voy a enseñar una cosita. Voy aquí enfrente que tengo un coche que si sigues el canal lo vas a reconocer nada más que lo veas, que lleva pulido unos 2 años. Lo pulí hace 2 años y no lo he vuelto a retocar. A ver por aquí, sale uno de la cueva y se queda ciego. A ver, abro la puerta. Te cambio la cámara para que lo veas bien. Este coche lleva pulido 2 años, o algo más de 2 años que hace ya que se subió de todos los vídeos de él. Y fijaros el brillo como lo mantiene todavía. Os juro que no lo he vuelto a pulir, ¿vale? El coche está pulido como se pulió el primer día. Es un color que no es muy agradecido para lo que es el brillo, es un color claro, pero fijaos como todavía aguanta el brillo sin haber tenido que repasar el pulido. Aunque, a ver si enfoca, aunque está algo sucio, pero bueno, es lo que os quería comentar. Cuando haces un pulido bien, no te va a bajar. Solo quería que lo vierais porque ya cansa un poco el que siempre se diga que los pulidos bajan, bla. No hace falta estar puliendo siempre. Lo pules, lo limpias con agua y jabón y se va a mantener muchísimo tiempo. Ya has visto que ese coche lleva más de 2 años pulido. No lo he vuelto a meter máquina, no solo lavarlo y a lo mejor una capita de detalle de este que le das en seco, ¿vale? Para mantener un poquito, para proteger. Pero no ha hecho falta darle pulimento con cera, ni ha hecho falta darle nada. Si el coche está bien pulido, te va a aguantar. Por cierto, que lo estoy viendo por aquí. Voy a hacer un poquito de spoiler para este 2025. ¿Sabéis de qué coche es este paragolpe? Vamos a hacer un coche que es bastante interesante. Os voy a mostrar por aquí el trasero, que a lo mejor así lo conocéis mejor, ¿vale? Este es el paragolpe trasero. Es un coche que tengo bastantes ganas de hacer. En fin, amigo mío,
esto ha llegado a su fin. No voy a hacerte ya más vídeos de este coche tocando la pintura, no voy a hacerte más vídeos ya de este coche puliendo. Voy a pulir ya fuera de cámara para ir un poco más rápido, ya que quiero pulir todos los interiores de los marcos y demás, y lo quiero hacer todo para que quede lo mejor posible. Así que el próximo vídeo de este coche, que no va a tardar mucho, la verdad, os lo prometo que no va a tardar mucho, va a ser ya montándolo y a ver si hacemos o no hacemos interior. Tengo que hablar con su dueño, a ver si quiere que le haga maletero, un maletero chocar, o solo montar todo el interior, que lo tengo por ahí, lo tengo tapizado y es bastante bonito. Ay, que me ahogo. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por ver este vídeo. No puedo estar más agradecido de que llegues hasta aquí, hasta el final. Y no es mucho pedir que después de todo lo que he puesto de mi empeño para enseñarte cómo yo hago las cosas, cómo a mí me funcionan, que dejes tu like, que compartas un poquito por ahí, a ver si YouTube se da cuenta de que estamos aquí, hacemos un poquito de ruido y el canal llega ya a los 100.000 seguidores. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.